va a proyectar la idea adicional de separación de poderes desde el federalismo. El federalismo no fue solo una idea de organización de las colonias preexistentes, sino que en todos los discursos, en todos los artículos del federalista, el federalismo es división del poder. Es una idea que llegaría hasta el siglo XX y desde esa concepción de división del poder se impondría después de la Segunda Guerra Mundial a la República Federal Alemana el Estado federal como una forma de limitar el poder después de esa guerra. Si ideológicamente la Constitución representa lo antedicho, esa norma tiene a su vez unas características técnicas significativas. Normalmente, con la excepción del caso británico, la Constitución es una norma escrita. Es una norma escrita que tiene una cierta heterogeneidad formal. Es decir, no toda la Constitución tiene por qué estar en un mismo texto. Puede haber normas complementarias del texto constitucional. Pueden existir una pluralidad de fuentes con materia constitucional. En segundo lugar, como característica técnica ineludible, la Constitución no es fruto de cualquier poder, no es fruto de cualquier institución, es obra de ese poder constituyente. Decíamos, la Constitución nace como consecuencia de un pueblo que quiere establecerse en comunidad o de un pueblo que quiere refundar su comunidad. Evidentemente, ello solo lo puede hacer el pueblo establecido como poder constituyente que diferenciaremos del poder constituido. Es, como expresión de ese poder constituyente, de esa voluntad fundacional, una norma fundamental, una norma de mayor valor, una norma suprema que durante todo el siglo XIX va a guardar una tensión dialéctica y doctrinal de no escasa importancia con otro principio que parecía totalmente supremo, la idea de soberanía del Parlamento. La afirmación de la soberanía constitucional, como veremos posteriormente, entraba en contradicción con una soberanía del Parlamento que todo lo podía a través de la ley, excepto, se decía, convertir al hombre en mujer. Son dos ideas que eran contradictorias a la postre y que produjeron algunos problemas. Por esas mismas razones, la Constitución va a ser una norma con una mayor vocación de estabilidad. No tiene sentido que, o no tendría sentido, que esa norma fundacional fuese una norma llamada a ser modificada cada día. Decisiones políticas fundamentales no se están adoptando todos los días, no se está fundando, refundando una comunidad todos los días. Por ello, se va a elaborar un concepto fundamental en la teoría constitucional, como es el de la rigidez constitucional. Posteriormente me referiré a él. Consecuencia de esa supremacía es otra nota importante para entender toda la teoría constitucional, como va a ser la nulidad de aquel derecho que se oponga a la norma constitucional. Finalmente, y de esto también habrá que hablar en su momento cuando examinemos la posición de la ley, la Constitución es una norma abierta. También se distingue de esto una ley ordinaria. A una ley ordinaria le pedimos, en la mayoría de los casos, concreción, le pedimos claridad. La Constitución, por definición, va a ser una norma con cierta vocación de ambigüedad, va a ser una norma abierta y es que tiene que ser así, porque la Constitución debe cobijar opciones políticas diversas, debe cobijar interpretaciones políticas diversas. Es una norma abierta al pluralismo que necesariamente existe en toda sociedad. Esa apertura de la Constitución, esa apertura de la interpretación constitucional es una garantía
de la libre y democrática discusión cotidiana. Ahora bien, he definido la Constitución como norma y, sin embargo, no es esta una idea tan sencilla. La idea de normatividad constitucional es una idea que presenta ciertas dificultades. En realidad, solamente en los Estados Unidos es una idea innata al concepto de Constitución. Desde la sentencia Marbury versus Madison, la Constitución americana es una norma jurídica que se impone a principios del siglo XVIII, muy a principios, XIX, perdón. Pero no sucede lo mismo en la Europa continental. No sucede lo mismo en la Europa continental ni en los países independizados de América Latina por una razón, por la idea de soberanía del Parlamento que les decía antes. Si el Parlamento era la expresión suprema del pueblo, si la ley era la expresión suprema de esa voluntad, nada ni nadie podía oponérselo, ni siquiera la Constitución, que quedaba relegada a una norma de principios, a una norma importante, relevante, pero básicamente esa declaración de principios. La Constitución no se imponía como norma jurídica. Ello va a cambiar radicalmente por dos razones fundamentales. La elaboración teórica, a través básicamente de la obra de Hans Kelsen y de la creación de los tribunales constitucionales en las constituciones europeas de entreguerras, y en segundo lugar, ante el horror que suscita la Segunda Guerra Mundial. El horror que suscita la Segunda Guerra Mundial refuerza la convicción de la necesidad de limitar el poder. Y la normatividad absoluta de la Constitución va a ser uno de los instrumentos para esa limitación del poder. Así, después de la Segunda Guerra Mundial, la normatividad de la Constitución se va a afirmar casi de manera universal. Pero téngase en cuenta que esa normatividad no se expresa solo desde la consideración de la Constitución como una norma que regula situaciones jurídicas concretas. Eso va a ser, en realidad, lo menos. La Constitución es, ante todo, norma, primero, porque es norma para la producción de normas. La Constitución va a establecer el sistema de fuentes e incluso va a establecer los principios esenciales del procedimiento legislativo. Es, en ese sentido, fuente primaria del ordenamiento. En segundo lugar, porque es la norma que sirve para juzgar la inconstitucionalidad, porque es la norma que sirve para declarar nulo aquel derecho que se opone. Y, en tercer lugar, porque va a ser un criterio necesario de aplicación de todo el ordenamiento jurídico. Así, la normatividad de la Constitución se impone desde fuentes muy diversas, pero todas ellas muy relevantes. Además, por supuesto, la Constitución se impondrá como norma en aspectos. Pero esta es una idea que, por ejemplo, en España mismo, después de la aprobación de la Constitución de 1978, costó llegar a imponer, y durante los años 79, 80 e incluso 81, podemos encontrar sentencias en España del Tribunal Supremo en las que se decía que la Constitución era una mera declaración de principios. La extraordinaria labor de una parte de la doctrina, de Eduardo García de Enterría, la Constitución como norma jurídica, y del Tribunal Constitucional español, hizo que rápida y fácilmente se consolidase la idea de Constitución como norma jurídica, pero no era algo que estuviese instalado con facilidad en nuestra cultura. Si la Constitución es una norma jurídica, inmediatamente tendremos que pensar en la garantía de esa normatividad. ¿A quién le corresponde la garantía? Normalmente la garantía de la eficacia de una norma le corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, la Constitución no es una norma cualquiera y por ello va a generar una jurisdicción especial, que es la jurisdicción constitucional, un elemento esencial en la construcción de los Estados modernos. La jurisdicción constitucional va a ocupar un lugar esencial en la construcción de ese Estado moderno, va a ocupar un lugar esencial
en la idea de control y limitación del poder y, evidentemente, va a rozar en muchas ocasiones los terrenos de la polémica, porque al final la jurisdicción constitucional va a juzgar en derecho conflictos de poder, conflictos políticos. Esa síntesis, esa mezcla, esa dialéctica entre derecho y poder nunca es más acusada que cuando se plantean los conflictos ante la jurisdicción constitucional, lo que provoca que, lógicamente, en demasiadas ocasiones estos tribunales se enfrenten a conflictos serios. Habrá ocasión de referirme más adelante a la jurisdicción constitucional. Sí decir que ha habido históricamente dos ideas sobre quién debe conformar esa jurisdicción. La idea de que esa jurisdicción debería corresponder a órganos políticos, en concreto al propio Parlamento, que se trataban de decisiones de poder. En la idea de Carl Schmitt, si aprobar una ley es una decisión política, derogar una ley es también una decisión política y, por lo tanto, la decisión sobre el juicio de constitucionalidad es una decisión política que solo podía corresponder a Parlamento. Fue una teoría con fuerza durante mucho tiempo hasta que se impuso, como decía, gracias a la labor de Kelsen, la teoría de un órgano especializado de naturaleza jurisdiccional que juzga con criterios jurídicos, que resuelve con criterios jurídicos los problemas relacionados con la inconstitucionalidad. Junto a ello, tener presente la posibilidad de un doble sistema de control: el control difuso propio de los Estados Unidos, un control que puede ejercer cualquier tribunal de justicia, y el control concentrado, que concentra en un solo órgano, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, en ocasiones también el Tribunal Supremo, que concentra en un solo órgano jurisdiccional la decisión sobre la inconstitucionalidad. En relación con la rigidez constitucional, quería decir algunas cosas. Como he dicho, la rigidez es una idea innata al concepto de Constitución y, además, se puede afirmar que es un concepto necesario. Una Constitución ha de ser necesariamente rígida. Esa rigidez, esa dificultad